En Forma, espacio de transmisión de valores, conocimiento y experiencia, con María del Carmen Meléndez Arias. Y ya para terminar hoy, terminar este bloque que siempre hemos ido retrasando, pues la descripción de San Cebrián de Mazote, Bamba, etcétera, Urueña. Estos 3 puntos son los que hoy vas a describir, ¿no? Sí, efectivamente. Raúl, bueno, en primer lugar, bienvenido y que estás bien. Ya sí, muchas gracias. Sí. Entonces, pues ya no vamos a preguntarte qué tal estás. Hoy, ¿nos metemos con Mazote o no? Sí, claro, vamos a Vale, venga, pues háblanos de San Cebrián de Mazote. A ver. Muy bien, bueno, pues San Cebrián de Mazote es básicamente el paradigma de lo que es una construcción mozárabe, puramente mozárabe. Mazote, las primeras noticias datan del año 915, cuando se funda allí un monasterio cuya una construcción básicamente mozárabe. El pueblo se llama Mazote, ¿no? El pueblo se llama San Cebrián de Mazote. San Cebrián de Mazote, ¿dónde está? Está en la provincia de Valladolid, está muy cerca de Urueña y muy cerca también de Bamba, ¿no? Es decir... ¿Y cerca de Valladolid capital? Cerca de Valladolid capital está Bamba. Y en los Montes Torozos, tenemos que decir. En los Montes Torozos, efectivamente. Que encierran mucha historia, los Montes Torozos. Sí, encierran mucha historia, entre ellas esta, ¿no? Es decir, básicamente Urueña está también muy cerca de Toro, San Román de Hornija, que es otro monasterio, también está muy cerca de Toro. Hay de la Espina. Sí, efectivamente. Monasterio de la Espina. De la Santa Espina. Pero bueno, vamos de la Santa Espina, esto que no lo he dicho bien. Vamos a Mazote, nos metemos con él, que luego se nos va el tiempo y ahí dejamos Mazote. Venga. Bueno, pues muy bien. Mazote, San Cebrián de Mazote, o San Cipriano de Mazote, es un monumento puro y clásico del mozárabe español. En el año 915 se instalan allí una congregación que después le conceden unas tierras y se trasladan a partir ya de ese año 915 a San Martín de Castañeda, un monasterio que es cisterciense, en Sanabria, en el lago de Sanabria. Les concede allí el rey también una pesquería y allí se van a construir esa primera iglesia en el monasterio de San Martín de Castañeda. Y probablemente construyen también Santiago de Peñalba. Otra de las iglesias puramente mozárabes, ¿vale? Bien, la iglesia de San Cebrián de Mazote es espectacular, es formidable, impresiona nada más de llegar allí por su grandiosidad, la grandiosidad de sus muros y de su construcción. Bien, las iglesias mozárabes tienen una particularidad también, y eso se observa allí, que la entrada está por un lateral de la iglesia, es decir, está en un lateral, en una de las naves laterales, y se entra allí por esa puerta. Esa puerta lo que hace es dividir el templo en dos, es decir, dividir el templo a la derecha, lo que es la iglesia propiamente dicha, y a la izquierda el baptisterio, ¿no? Esto es lo que sucede en San Cebrián de Mazote, ¿no? Primero, Mazote, realmente, el nombre de Mazote históricamente es muy curioso, porque está tomado de uno de esos personajes que eran señores de la guerra que había por allí, que era un tal Almazuc. Este Almazuc derivó por deformación fonética en Mazote, ¿no? En el Mazote, era conocido por el Mazote, en toda la zona, ¿no? De tal manera que San Cebrián de Mazote, pues probablemente aluda al lugar donde este hombre pudiera tener su cuartel general, ¿no? Bien, de tal manera que la iglesia de San Cebrián, puramente mozárabe, tiene unos muros realmente extraordinarios, está hecho en mampostería, pero tiene unos sillares magníficos en las esquinas del templo y se entra, como digo, por esa puerta lateral. Tiene 2 naves a los lados de la nave central, que son naves ciegas en el testero, y son más cortas que la nave central. La central es más larga y tiene un ábside también cuadrangular, es decir, también cuadrado. En este sentido, difiere de lo que será el arte posterior, donde los ábsides serán semicirculares. Es más parecida esta construcción a lo que eran las iglesias asturianas que otra cosa.
de tal manera que también hereda de las iglesias asturianas los contrafuertes que hay en los testeros y a los lados de las naves laterales, ¿no? Bien, creo que ya lo expliqué en otra ocasión, que la nave central es bastante más alta que las naves laterales, lo cual permite, a base de una serie de ventanales, aportar mucha luz al interior. Lo que es el cimborrio y lo que es la cúpula en el transepto, pues también es mucho más alta incluso que la nave central, con lo cual estamos ante una construcción que tiene más o menos hasta 8 o 10 tejados distintos, de tal manera que aportan una técnica constructiva realmente novedosa en lo que era en los reinos cristianos de entonces, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más se puede decir? Pues que en el interior hay una serie de arcos que van a ser califales porque están prolongados hasta 3/5 del radio, por lo tanto son ya de un estilo califal más que otra cosa, y separan las tres naves que son de amplia herradura, ¿no? Este conjunto de las tres naves y las arquerías de herradura es muy semejante al monasterio de San Miguel de Escalada en León, aunque tienen mayor altura, y tienen un claro antecedente también en la iglesia visigoda de San Juan de Baños, ¿no? Hay que recordar que el arco de herradura no es un arco que haya traído los árabes, es un arco que procede de los visigodos, Lo que pasa es que los árabes aportaron, digamos, esa prolongación hasta 3/5 del radio que implica lo que es ese arco califal, ¿no? Que hoy se conoce como califal. De acuerdo, de tal manera que es un lugar extraordinario para conocer el arte alto medieval. Es un arte que también se va a conocer y también se va a construir en Bamba, y es un arte que también se va a conocer en lo que hoy es la ermita de la Anunciada de Urueña. Vamos a ver, Bamba. Vamos a ir a Bamba. Bamba es una localidad que coge el nombre de un rey, uno de los reyes godos. Aquí los de más edad, no sé ya si queda alguien de aquellos que estudiaban la lista de los reyes godos. De todas formas, Bamba está ahí, en la Plaza de Oriente, tiene su escultura. Fue un rey godo. Y hay una localidad cercana a San Cebrián de Mazote que se llama Bamba. Y sí, donde hay pues también una construcción alto medieval importante. Sí. A ver, cuéntanos. Bien. ¿Qué nos encontramos en Bamba? Bueno, en Bamba nos encontramos con una historia realmente importante, y es la localidad que los visigodos conocían como Gérticos. Gérticos fue un lugar de caza del rey Chindasvinto, por ejemplo, está cerca de Toro, el gran campamento godo que se creó para repeler a su... Un inciso, seguimos en los Montes Torozos. Seguimos en los Montes Torozos, efectivamente, seguimos en toda esa línea de los Montes Torozos. Como digo, era el lugar de caza de Chindasvinto, y allí falleció, por ejemplo, su hijo Recesvinto en el año 672. Por lo tanto, estamos ante una localidad muy importante en época visigoda, ¿verdad? Y allí fue proclamado rey Bamba, ¿no? El rey de los godos, el rey tonsurado, ¿no? Hay una historia detrás realmente muy curiosa, ¿no? De cómo le arrebataron al rey Bamba el trono, Pero quizás eso es motivo de otra pequeña historia para no extendernos mucho, ¿verdad? Bien, estamos ante un templo, el Santa María de Bamba, de iniciación mozárabe en su cabecera, aunque después románico en todo su conjunto posterior. Se conserva perfectamente lo que es la cabecera, de adscripción mozárabe, como digo, y bueno, tiene detalles también de un templo asturiano, y parece que fue construido a finales del siglo IX o comienzos del siglo X, una vez que los cristianos llegaron hasta el río Duero, ¿verdad? Es un lugar realmente de gran importancia por la obsesión de restaurar la monarquía visigoda que tenían los reyes asturianos, ¿verdad? Hoy solamente se conserva lo que es el ábside y lo que es la última, el último tramo de lo que fue la primitiva iglesia mozárabe, ¿vale? Se conservan unas pinturas, pero ya del siglo XI,
muy bonitas en ese ábside y bueno, solo se conservan entonces en la cabecera 2 columnas centrales que dan paso al ábside y a un par de columnas más, ¿no? Es prototípico del arte mozárabe el hecho de que esas 2 columnas que sostienen lo que es el ábside de la cabecera tienen efectivamente esos huecos, esas oquedades hechas en piedra para colgar una cortina y poder hacer frente al rito mozárabe, donde la transfiguración de pan y vino era un misterio, y en ese momento se corría la cortina para que los fieles no pudieran observar lo que sucedía detrás de esa cortina, ¿verdad? Todo esto se conserva allí. ¿Qué es lo que sucede también? Que el monasterio mozárabe que allí hubo fue encomendado a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, lo que después fue la Orden de Malta, y se conserva un osario en un espacio de la huerta del monasterio que sirve de reposo a todos los hermanos que por allí pasaron, y hoy es una atracción para los visitantes de la iglesia, ¿no? Por último, bueno, pues decir que hay una estatua fantástica a la entrada del pueblo del rey Bamba, ¿no? Y bueno, este es un poco lo que es Santa María de Bamba, de origen mozárabe, aunque, como digo, la construcción posterior románica es lo que hoy más destaca, ¿no? Por supuesto, de la iglesia, ¿verdad? Bueno, y nos vamos a Urueña, que fueron las 3 localidades pues que en una excursión visitamos. Exacto. Y Urueña, una maravilla. Sí, efectivamente, Urueña es una maravilla. Medieval, Exacto. se le conoce como la Villa del Libro porque hay muchísimas librerías allí. Sí. Se ha revitalizado pues con este tipo de Sí, negocio, actividad, y resulta pues un placer pasear por sus calles. Sí, y desde el punto de vista monumental pues destaca la ermita de la Anunciada, ¿no? Es lo que... Bueno, destaca la ermita de la Anunciada, bueno, destaca todo su paseo amurallado, se puede dar un paseo precioso, maravilloso por el adarve de las murallas, y se conserva, bueno, pues la torre del castillo y lo que es el paseo del peinador de la reina, se llama el peinador de la reina, es, digamos, una construcción, una torre construida en sillería del siglo XII en memoria de doña Urraca, que fue señora también de la villa, la hija de Alfonso VI, que fue señora de la villa. Al morir Fernando I dejó la mitad de la ciudad a su hija Elvira y la otra mitad a su hija Urraca, ¿no? Y cada una en su testamento pues cedió su mitad a un monasterio de los que por allí se fundaron, ¿no? Es decir, así doña Elvira, que fue propietaria de la mitad de Urueña, dejó en su testamento la mitad de la ciudad a San Isidoro de León. En el momento de San Isidoro de León, doña Elvira fue la ciudad de Toro, ¿no? Es decir, cuando muere Fernando I, los reinos entre sus 3 hijos, Sancho, Alfonso y García, y dejó a sus hijas, Urraca y Elvira, las ciudades de Toro y de Zamora, ¿no? Con lo cual, la famosa Urraca de Zamora, que defendió Zamora contra su hijo, contra su hermano Sancho, fue primero señora de aquí, de Urueña, obviamente, ¿verdad? Bien, Sancho, que muere allí en la... Sí, que muere en Zamora, efectivamente, por la traición de Bellido Adolfo. Ahí está el portillo de la traición, y que es el origen pues del destierro del Cid, de la jura de Santa Gadea. Efectivamente. Ese episodio, pues tan bonito. Exacto. Muy bonito. Claro. Muy, muy bien descrito y en la película El Cid. Exacto, sí. En el Cantar de Medio Cid. Y en la película del Cid, protagonizada por Charlton Heston, gran película. Exacto. Y ahí la escena de la jura de Santa Gadea y luego el posterior destierro del Cid. Efectivamente. Así es que así nos vamos encontrando con la historia. Con la historia, ciertamente, así es, ¿no? Bueno, continuamos en Urueña. Continuamos en Urueña. Urueña es una de las 10 ciudades europeas del libro que se crearon por el Parlamento Europeo, y las librerías que hay en la ciudad son muy importantes, pero no solo las librerías, hay otro recinto que es un emblema de la ciudad, es un recinto denominado Espacio para la Lectura, la Escritura y sus Aplicaciones, que se creó por la Diputación de Valladolid. Hoy es conocido como el Museo Miguel Delibes porque lleva su nombre, obviamente, ¿verdad?
Y hay otro recinto, que es otro emblema de la ciudad fantástico, que es el Museo de la Música de la Fundación Joaquín Díaz, ¿verdad? Donde el visitante encontrará unos instrumentos musicales medievales maravillosos y una gran colección de instrumentos musicales, ¿verdad? Y la ermita de la Anunciada, obviamente la ermita de la Anunciada es una ermita del primer románico, pero que conserva en su esencia una planta de origen mozárabe, ¿verdad? Es decir, en una vista cenital de la iglesia se puede observar perfectamente su planta mozárabe, ¿verdad? Pero es ya, como digo, de un románico primitivo, a semejanza de los templos lombardos que se extendieron por el Pirineo catalán y ostense, ¿verdad? Caracterizado por una ornamentación de los aleros del tejado a base de arquillos ciegos, lesenas, canecillos lombardos, son los que se conocen ahí. La ermita de Nuestra Señora de la Anunciada es el único ejemplar completo que queda hoy en la comunidad de Castilla y León de factura románico-lombarda. Por eso su interés. Es digno de visitar. Es digno de visitar. Bueno, y aquí tenemos una excursión completa, ¿no? Sí, fantástica, una excursión realmente fantástica, que podemos dar comienzo y que damos comienzo en San Cebrián de Mazote y que damos continuidad en Santa María de Bamba y terminamos en Urueña, donde pasearemos por el adarve de la muralla, donde veremos el torreón del peinador de la reina y donde podemos acudir a lo que es el Museo del Libro de Miguel Delibes y por supuesto también a la Fundación Joaquín Díaz. Es un viaje muy bonito que se hace cómodamente y que se puede hacer sin ningún tipo de problema desde Madrid en cualquier momento. Bueno, pues oye, aquí lo dejamos muy bien explicado y ya pues nos volvemos a encontrar cualquier día. Perfecto. Para que nos hables de más arte. Correcto. Venga, Muy muchas bien. gracias. A ti.